estar de nuevo con ustedes. Le agradezco mucho a Dios por darme la oportunidad de compartir la palabra de Dios y espero que todos aquellos que nos vean, que nos escuchen, puedan recibir bendición el día de hoy. Esta mañana Dios ha puesto en mi corazón un mensaje especial que yo quiero compartir con ustedes, pero antes de ello quisiera pedirte que me acompañes a orar para pedirle al Señor que tome el control de todo lo que estemos haciendo. Si puedes cerrar tus ojos y convenirte conmigo, Padre Celestial, Dios Todopoderoso, venimos ante ti, Señor, darte gracias primero porque nos amas, porque nos has dado la vida y nos da la oportunidad de que podamos usar este medio para compartir la palabra. También, Señor, te pido, mi Dios Todopoderoso, que tomes el control, Señor, de cada cosa que hacemos y hablamos para que tu palabra llegue a donde deba llegar, Señor, y nos haga crecer a cada uno. También te pido, Dios, que tu mano poderosa esté sobre los enfermos, Señor, aquellos que están en los hospitales en esta emergencia, con esta enfermedad, Señor, sean sanados de ese COVID-19 en el nombre de Jesús. Esa es una enfermedad que fue derrotada en la cruz del Calvario por tus llagas, Señor. Por lo tanto, creemos que no tiene autoridad ni poder sobre nadie que crea en tu nombre, Señor, y nosotros clamamos porque sanes a todos los enfermos, Señor. Así también te pido por aquellos que están enfermos en casa, que padecen otras situaciones, que padecen otras enfermedades, Señor, que tú los toques, Señor, y que traigas alivio a sus cuerpos, a sus vidas y a sus corazones, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Padre. Amén. Buenos días, hermanos. Si he de titular el mensaje esta mañana, realmente le podríamos poner la nueva normalidad del cristiano. Esta palabra nueva normalidad se ha estado utilizando mucho en todos los ámbitos realmente. En este tiempo todo el mundo habla de cuál es la nueva normalidad, dándonos a entender que hemos salido de algo que para nosotros era normal y que ahora vamos a tener una nueva manera de vivir y que se va a convertir en la normalidad en la cual nosotros nos vamos a desempeñar en todos los aspectos de la vida. Pero sin embargo yo quiero invitarte a que antes de que continuemos, tú localices en tu Biblia el libro de Mateo en el capítulo 22 y los versículos 37 al 39. Si cuando tú estés allí, me dices amén, gloria a Dios. Y te quiero pedir que confieses conmigo. Nosotros todos los domingos hacemos, todos los días que tenemos un servicio, hacemos esta confesión que creemos que es una confesión poderosa. Di conmigo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y puedo hacer todas las cosas que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la estudiaremos, la escucharemos y la palabra de Dios será sembrada en nuestro corazón y dará fruto al 100%, transformando nuestra vida y nuestra familia y todo nuestro entorno en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, dice la palabra de Dios en Mateo 22, 37, 39, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Gracias, Señor, por esta palabra. Hermanos, estamos saliendo de una situación en la cual ya dábamos por hecho que lo que estábamos haciendo era bueno. Todo el mundo ha estado poniendo el punto sobre esa situación, hablando de que la situación que venga después de que salgamos de esto, que en el nombre de Jesús vamos a salir pronto, tenemos que empezar a vivir de una manera diferente. Y que esa manera diferente no va a ser únicamente un rasgo de nuestro carácter o de nuestra personalidad o de nuestro modo de actuar. Va a ser normalidad. Así debemos de actuar. Y yo quiero enfocarme hoy en la conducta que nosotros vamos a tener, en la conducta que nosotros deberíamos de buscar en el nombre de Jesús, de tener todos los días para glorificar a Dios. Hemos venido hablando de enfocarnos en el Señor Jesús, de enfocar nuestros pensamientos, enfocar nuestra visión, enfocarnos en lo que debemos hacer como cristianos, para lo que fuimos llamados, en el propósito de Dios para nosotros. Pero también hablamos el de lograr llegar a la personalidad de la iglesia primitiva. Y yo creo que hoy lo que Dios nos quiere hablar es que
hay ciertas cosas que hemos dejado de hacer y que a partir de hoy, a partir de esta situación, deberíamos de estar buscando para agradar a Dios. Porque lo más importante es agradar a Jehová, que quien es nuestro Dios. Lo más importante es que podamos nosotros buscar en el nombre de Jesús que el Señor sea agradado. ¿Cómo agradamos a Dios? Obedeciendo sus mandamientos. Lo hablábamos las últimas veces, cuáles son los mandamientos que el Señor desea y anhela que nosotros observemos. Y entonces, hoy yo quiero hablarte de ciertas cosas especiales. ¿Cómo debemos nosotros conducirnos en todos los aspectos de la vida? Dice lo primero, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Ese es un mandamiento que Jesús nos dejó y que el Señor nos había dado, porque el Señor lo había dado en Deuteronomio 6:5. La palabra de Dios dice que Moisés lo deja allí, dice que el Señor había dado ese mandamiento y dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Ahora, ¿qué significa eso? Amar a Jehová. Significa que el amor es el primer rasgo que nosotros como hijos de Dios debemos de tener en nuestro carácter, en nuestra personalidad. Y a veces no específicamente es un rasgo genético. No específicamente o no necesariamente es un rasgo que venga con nosotros. Incluso no es parte de la cultura familiar, no es parte de la conducta familiar, pero sí puede ser es un rasgo que nosotros debemos de asumir, porque partimos del hecho de que recibimos al Espíritu Santo. Y dice que cuando recibimos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo da fruto en nuestra vida. Y el fruto, la primera característica, el primer rasgo del fruto del Espíritu es el amor. El fruto del Espíritu es el amor. ¿Y qué significa el amor? Significa que nosotros tenemos que tener esa capacidad primero de amar a Dios sobre todas las cosas, porque nos dice con todo tu corazón, espiritualmente, nosotros debemos de estar entregados a Él. No debemos de tener delante de Él ni poner a nadie ni a nada, ya sea circunstancia, ya sea costumbre, ya sea actitud, ya sea persona, o incluso sea un Dios con D minúscula de los que el mundo tiene. Nuestro corazón debe de estar inclinado a Dios. Cuando buscamos qué significa el amor, en el concepto más simple, dice que es sentimiento que inclina el alma. ¿Qué significa eso? Es un sentimiento que hace que nos vayamos hacia cierto lugar. Y cuando nosotros decimos el amor al Señor, amarás al Señor tu Dios, es porque Él es lo más importante para nosotros. Y luego dice, tu alma. Sabemos que en el alma están la mente, está el razonamiento, están los pensamientos, están los sentimientos. Son las actitudes principales que están en el alma. Entonces, nuestros pensamientos deben de estar inclinados hacia Jehová, nuestro Dios, hacia Jesús. Por eso dice Pablo que el nombre de Jesús es el nombre que nos fue dado, delante del cual debemos de rendirnos, debemos de hincarnos, toda rodilla debe doblarse, tanto en el cielo, en la tierra, como debajo de la tierra, en la profundidad del mar. Eso es lo primero. Nuestros pensamientos, nuestros razonamientos, nuestra voluntad, nuestros sentimientos tienen que tener un norte. Ese norte debe de ser Jesús, ese norte debe de ser Jehová. Y todas nuestras fuerzas, ¿qué significa? Que debemos de vivir para amarlo y honrarlo. ¿Sabes? Hay ciertas características que yo considero que no precisamente son las características más adecuadas en cuanto como humanos mostramos el amor.
A veces nosotros nos inclinamos por las personas. Y es que yo amo a mi hijo y entonces a mi hijo le doy todo, a mi hijo le amo, a mi hijo lo pongo primero, a mi hijo lo... Sí, pero no. Lo primero que debes de tener es amar a Jehová, tu Dios. Amar a Jesús. Eso significa agradecerle, significa honrarle, significa agradarle y significa dar testimonio de Él. Por eso el Señor nos dejó dicho, me serán testigos. Quiere decir, cuando lo amamos, podemos con libertad dar testimonio de Él, tener una conducta diferente, pero sobre todo, tenerlo a Él como el eje principal de nuestra vida, como el Señor de nuestra vida. Y entonces nuestra conducta va a ser diferente. El Señor se va a manifestar sobre nosotros y nos va el Padre que ama, dice, Él en todo momento va a tener cuidado de nosotros, porque Él nos está esperando, Él anhela que estemos con Él en su presencia, nos dio su Espíritu para que su Espíritu nos guíe a toda justicia y a toda verdad, para que su Espíritu nos llene, para que su Espíritu nos consuele, para que podamos llegar porque Él nos está esperando. Entonces Él se va a encargar de todo lo que necesitas, pero lo debemos de tener en primer lugar. Y dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios que nosotros somos la casa del Señor, nuestro cuerpo. Él habita en nosotros, nuestro espíritu, Él habita dentro de nosotros. ¿Cómo habita? A través de su Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Poner el trono, lo principal, nuestro corazón, como el trono donde el Señor se debe sentar. Quiero ponerte un ejemplo. En Primera de Samuel, cuando termina el libro de los reyes, cuando termina el libro de los jueces, empieza la historia de Samuel. Llega un momento en el que Samuel es el juez de Israel. Y Samuel es al que todo el mundo acude porque él es el que dirige realmente al pueblo. Pero hay un momento en que el pueblo empieza a poner sus ojos donde no deben. En los hombres. Llegaron, conquistaron, se asentaron, pero se dan cuenta que alrededor quedaron reinos o existen reinos que tienen reyes. Hombres que dan una figura. Y esa figura es la que según ellos da la seguridad y la tranquilidad para que ellos se sientan fuertes. Son los que dirigen. Entonces van con Samuel y le dicen, necesitamos tener un rey, un hombre rey. Samuel se entristece y llega con Dios enojado y triste y le dice, mira lo que están pidiendo. Y Dios le dice, no te preocupes, se los vamos a dar. Y Samuel le dice, pero Señor, y el Señor le dice, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí, porque no se han dado cuenta que su rey soy yo. Hoy pidieron un hombre y van a tener un rey, hombre, conforme son los hombres. Y entonces el Señor les levanta a Saúl. Y podemos ver en toda la palabra durante los dos libros de Samuel cómo Saúl se conduce. Posiblemente es fuerte, es guapo, es valiente, todo el mundo lo mira y se siente muy acogido con su rey, pero resulta que actúa como hombre. Aún después de Saúl viene David, y David aún nos muestra todas las debilidades de un hombre. Y entonces empezamos a ver cómo el pueblo empieza a dar tumbos y empieza a sufrir porque ya no dependen de Dios. Sus ojos y su seguridad está en David, está en Saúl, pero sabes, está en Salomón. Y Dios nos habla de que David era un hombre conforme a su corazón. Y nos habla de que Salomón tenía gracia delante de Dios. ¿Por qué? Porque era sabio, porque había hecho muchas cosas agradables a Dios, porque se había rendido y había sido humilde. Pero ¿sabes qué pasó? Salomón actuó como hombre también. Y de ahí en adelante vino el sufrimiento. Porque el hombre no puede guiar al hombre. Por eso nosotros debemos de tener cuidado. Incluso la palabra, en este momento podemos utilizarla, dice que maldito aquel hombre que confía en el hombre. Cuando estaba Samuel, Dios era quien gobernaba, Jehová era el rey, pero lo hacía a través de Samuel, pero Samuel siempre bajo la dirección de Dios.
Dios lo usaba, el Espíritu de Jehová venía sobre Samuel y Samuel profetizaba y Samuel tenía la dirección de Dios para conducirse en todo momento. Cuando ya fueron los hombres, todo se hizo diferente. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros? Quiere que lo pongamos a Él en primer lugar, que nuestro amor esté con Él. Tú vas a tener padres, esposos, vas a tener pastores o líderes, pero tienes que tener cuidado. Ninguno de ellos debe de ser la figura que te guíe, que te dirija, que sea quien tenga el lugar primordial. El que se sienta en el trono de tu corazón debe de ser el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Jesús, que es el que nos guía a toda justicia y toda verdad. No puede ser un profeta, no puede ser un apóstol, un evangelista, no puede ser un pastor. Ninguno de nosotros tenemos ni la capacidad para tomar ese lugar, sino debe de ser el Señor. Bueno, ¿por qué estamos hablando de eso? Porque cuando nosotros logremos ponerlo a Él en primer lugar, nosotros entonces vamos a actuar de una manera diferente y vamos a empezar a manifestar lo que Dios quiere que manifestemos y se va a convertir en una normalidad. Ya no va a haber que nos estén exhortando domingo a domingo a que cambien, a que amen, a que quieran, a que hagan. Eso lo vamos a hacer nosotros, porque se va a convertir en nuestro ADN espiritual, en nuestro ADN emocional, en nuestro ADN físico, porque es con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Y entonces vamos a ver la gloria de Dios y la vamos a manifestar. Este tiempo que viene y todos los tiempos, porque es necesario que compartamos la palabra de Dios, que levantemos el nombre del Señor. Yo he visto con preocupación cómo nos vamos rapidito, nos salimos y nos equivocamos creyendo que estamos haciendo lo bueno, a veces creyendo que estamos jugando, a veces creyendo que es broma y a veces creyendo que es natural y que es bueno. Nos salimos de este lineamiento. La nueva normalidad es que el Señor sea lo más importante para nosotros en todo momento. Y sabes una cosa, allí vamos a llevar a cabo todo lo que el Señor nos ha pedido, todo lo que el Señor quiere que hagamos. ¿Y qué va a suceder? Agradaremos al Señor. ¿Y qué va a suceder? El Señor no se queda con nada. Él nos cuida, Él nos guarda. Así nos dio a Jesús por amor, cuando nosotros no éramos ni merecíamos. ¿Qué no nos dará si nosotros nos dedicamos a Él? Hermano, pero tú quieres que nosotros salgamos de todo y que nos aislemos. No, hombre. Es necesario que busquemos vivir con el Señor, con Jehová, con Jesús, como el centro de nuestra vida. Ahora, ¿cómo lo vamos a conocer? Lo vamos a conocer y yendo directamente a Él, en oración, en una comunión perfecta con el Espíritu Santo y a través de su palabra. La palabra de Dios es lo más importante. Es la fuente principal de la voluntad de Dios. Yo tengo un dicho. Cuando tú lees un libro, tú te haces una imagen y entiendes de una manera la historia. ¿Qué libro has leído? Desde el libro más pequeño, el cuento más sencillo, hasta el libro más profundo. Cuando tú lo lees, tú tienes una idea. Cuando te lo cuentan, tienes otra idea. ¿Por qué? Porque te estás escuchando lo que la persona que lo leyó interpretó. Estás recibiendo de segunda mano las cosas. Y cuando ves una película, te perdiste. Sin embargo, cuando tú ves primero el libro, lees primero el libro y después ves la película, te encuentras con que muchas imágenes que tú tenías no son las imágenes que estás viendo en la televisión. Y a veces hasta te quedas así como que esa película no llenó mis expectativas. ¿Sabes por qué? Porque la película lo que te dice es cómo ve la historia el director de la película. Mas, sin embargo, el director de tu vida debes de ser tú. Por eso, si tú vas a la palabra y lees la palabra,
tú vas a tener la interpretación más pura, más directa. La revelación va a venir allí. ¿Quién te la va a dar? El Espíritu Santo. Amén. Entonces, debemos de entender, a veces nos conformamos. Para que nosotros podamos llegar a este punto, no debemos de conformarnos. Por eso dice el apóstol Pablo en Romanos 12:12, es un versículo que a mí me gusta mucho y vivo todos los días esperando en Dios que se haga rema en mi corazón y que dé fruto en mi vida. No nos conformemos a este siglo. No te conformes a recibir una prédica el día domingo. No te conformes a recibir un mensaje por YouTube todos los días. Cambia tu entendimiento buscando la revelación que te da la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Porque sabes, cuando recibes un mensaje, estás recibiendo la interpretación de quien te da el mensaje. Pero la revelación que el Señor tiene para ti está directamente en la palabra de Dios. Cuando tú has leído la Biblia y oyes un mensaje, se enriquece el conocimiento, se enriquece el propósito. Es diferente. Porque el Espíritu Santo te guía. ¿Y a qué llegamos con este punto? A que el siguiente paso es, o el siguiente mandamiento que leímos, es amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor nos lo dejó primero, Levítico 19:18. No, oye esto, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. ¡Wow! ¿Ves que aquí cambia? Jesús dice, el segundo es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Jesús te lo está dando de una manera directa, pero el Señor se lo dio a Moisés poniendo un énfasis. No te vengarás ni guardarás rencor. ¿Cómo puedes amar a la gente cuando tú no tienes rencor, cuando tú no tienes sed de venganza? En nuestro diario convivir, todos los días vamos a encontrar situaciones que comprometen nuestra sanidad mental, la paz de nuestro corazón, que las personas nos tratan mal, que no nos hacen caso, que nos hacen una mala mirada, que nos dijeron una palabra que no era, que nos hablaron muy recio, etc. Todo eso, si nosotros no lo contextualizamos en el amarás a tu prójimo como a ti mismo, entonces no se va a poder. Lo primero es tener un corazón limpio. Un corazón limpio. Un corazón que no guarde rencor. Porque si no hay rencor, no hay deseo de venganza. Cuando tú y yo tenemos la capacidad de recibir lo bueno y lo malo de la misma manera, tamizado en el amor de Dios y fortalecido, entonces nosotros vamos a poder amar a nuestro prójimo. ¿Por qué es importante? Porque ponemos al Señor en el centro de nuestra vida y de nuestro corazón. Cuando hagamos eso, yo te aseguro que no vamos a tener decepciones en la vida, porque Dios no nos va a decepcionar jamás. Y entonces vamos a poder nosotros entender quiénes somos. ¿Sabes cómo nos podemos amar? Cuando comprendamos y entendamos cuál es el propósito de Dios, que somos hechura de Dios, aunque seamos flacos, altos, gordos, narizones, chatos, ojudos, tuertos, barbudos, bigotudos, pelones, como seamos. Vamos a entender que somos hechos a la imagen y semejanza de Dios y con el propósito de Dios. Y nuestro corazón va a estar puesto en amar a Dios. Por lo tanto, el amar a nuestro prójimo va a venir de segunda mano y no va a ser la parte más importante. Y además, cuando nos amemos, vamos a estar conformes y vamos a estar completos con el amor de Dios en nuestra vida. Y no vamos a estar sujetos a la satisfacción personal
que solo hace que nuestro ego se infle. Entonces, esa es la primera parte de la normalidad. La segunda parte, partiendo de esta base bíblica, es llegar a esa iglesia primitiva, como lo está proclamando todo el mundo. Y al final, ¿quién soy yo para decir si así es o no? Pero siento que sí debemos de ver. ¿Qué es lo primero? Amemos a Dios, a nosotros, a nuestro prójimo. Lo segundo, vivamos en obediencia al Señor. Que tus prioridades sean los mandamientos del Señor. Jehová es tu Dios, el único. No harás imágenes, no adorarás a otros dioses. ¿Sí? Seguimos. No mientes, no robas, no matas, etc. Pero además hay otros mandamientos del Señor. Especialmente llevar la palabra de Dios. Que eso se haga una normalidad en nosotros. Eso no es solo la tarea del pastor, del evangelista, del apóstol, del maestro. Es nuestra normalidad. Cuando lo hagamos, seguro que el Señor se va a agradar de tu vida. La palabra de Dios dice que nos hizo reyes y sacerdotes. El sacerdote ministra, el sacerdote sacrifica. También tienes que aprender a honrar a Dios, a adorarlo, a alabarlo. Y no solo con cantos. No solo con canciones y palabras, con actitudes, con obediencia. Cuando compartes la palabra, seguro que el corazón de Dios se agrada. Pero además, el mandamiento es que fuéramos a predicar el evangelio, que fuéramos testigos. ¿Testigos de qué? De su obra, de que vino, de que se hizo carne, de que murió por nosotros destruyendo a Satanás, de que fue a la tumba, la venció y resucitó y nos dio vida con él. Y juntamente con él nos dio su Espíritu Santo y nos dio el poder. ¿Y cómo manifestaba Jesús que Dios estaba con él? A través de los milagros, a través de la sabiduría. ¿Qué dijo Jesús? Todo lo que veo hacer al Padre, yo lo hago. Todo lo que el Padre me dice, yo lo hago. ¿Qué debemos hacer nosotros ahora? El Señor te manda a insultar a las personas, el Señor te manda a chismear, el Señor te manda, o te enseñó Jesús, que Él se ponía con los apóstoles a hablar de los demás, aún de la gente que estaba contra Él no lo hacía, sino que Jesús iba y sanaba enfermos, y liberaba a la gente de sus cuestiones en el corazón. Dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para traer buenas nuevas, libertar a los cautivos, libertar a los oprimidos, sanar a los enfermos. Amén. Cuando hagamos eso, esa debe ser nuestra normalidad, ya no cuando lo hagamos, empecémoslo a hacer. Empecemos a hacerlo todos los días y empecemos a manifestar al Señor. Tampoco es que haya gente específicamente ungida para sanar enfermos. El que sana es el Espíritu Santo. El que ministra es el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, debemos de caminar en Él. Debemos de ir cuando se enferme alguien en casa o en nuestro entorno, pondrán las manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Amén. ¿Qué dice también? Echarán fuera demonios. O sea que si hay demonios que echar fuera, sí hay. Y nos dio a nosotros la libertad y el poder para hacerlo. Amén. Esa es la característica de ahora en adelante. Libertar a los cautivos, a los que están prisioneros del pecado, llevarles las buenas nuevas, compartirles la grandeza de Jesús. Que vayamos
y llevemos palabras de aliento, echemos fuera a los enfermos y logremos libertar, romper esas cadenas de opresión. La iglesia primitiva tenía otra característica, la unidad. Yo creo que es tiempo de que la iglesia ya se deje de divisiones. Lamentablemente vemos todos los días. Ahorita vemos nos metimos en una vorágine, aunque nadie lo va a aceptar. Pero si tú lo ves, estamos en una competencia. ¿Quién predica más bonito? ¿Y quién tiene el mejor escenario? Esa es la competencia en la que nos metimos. En competir unos con otros. ¿Quién tiene la razón? Yo creo que la unidad nos debería de llevar a estar con la certeza en nuestro corazón de que la palabra que compartimos es la palabra de Dios. Un solo bautismo, un solo Dios, un solo bautismo, un solo espíritu. Y tal vez con esto no estoy diciendo que los pastores sean los que están en esa competencia, sino a veces somos nosotros los espectadores. ¿A quién vemos? Ah, este se ve muy feo. Ah, este qué chilero tiene. Ah, este qué bueno. Hace poco teníamos una conversación en grupo y dice uno de los hermanos, ¿saben quién le está yendo bien chilero y es el que mejor le ha ido este tiempo? A Dante Gebel. Por supuesto, perdón que lo estoy mencionando, pero no estoy mencionando para mal. Por supuesto. Tiene un escenario, tiene una fuerza, tiene una imagen, tiene tantas cosas que mucha gente está emocionada y se va por eso. Pues si la palabra le llega, qué bueno. Pero si tú en algún momento enciendes el celular, la televisión o lo que sea y encuentras a un hermano o incluso a tu propio pastor predicando y no en esa situación tan excepcional, escúchalo. Porque lo importante es la palabra que viene. La unidad. Debemos de tener unidad. Pablo lo deja claro en Hechos. Cuando nos relata cómo en algún momento la iglesia en Corintios, cuando la iglesia se está yendo por cada sectariamente. Yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. No es así. Todos tenemos un solo propósito. Y quieres que te diga una cosa, nadie es el mejor y nadie seguramente es el poseedor de la verdad absoluta, porque la verdad es Cristo. Esa es la clave. Ah, es que somos de hay quienes dicen, la tribu número 13, dice. ¡Wow! Pues yo solo sé que hay 12. Y nosotros no somos de ninguna de las 12. Nosotros somos los injertados allí. Pero entonces, ¿por qué dicen eso? Porque ya son especiales. Es que mi pastor tiene palabra apostólica, profética, evangélica. No, hombre. Si tú lees la palabra y recibes lo que se te da, y recibes que el que te lo está dando es el Espíritu Santo, no vas a tener problema. Amémonos. Y si tú sabes que un hermano no está bien, lo compartimos cuando en la palabra nos dicen en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, que cuando tú veas a un hermano pecar o ir contra ti, confróntalo. Esa es la labor. Unidad, seamos unidos, amémonos, saludémonos en la calle. Yo lo decía en alguna ocasión, a veces uno va en la calle, vienen los hermanos con su Biblia para la iglesia y te voltean a ver y no te saludan, no te dicen ni siquiera buenos días por cortesía, porque no te consideran digno de que ellos te lo digan. Si todos somos hijos de Dios y recibimos a Jesús, somos salvos, somos hermanos, somos un pueblo. La unidad es indispensable, donde dos, ¿qué dice la palabra? Dos o el cordón de 3 dobleces, nadie lo rompe. Si somos unidos, la iglesia va a romper esto. Ahorita la unidad nos llama a orar todos juntos. Se levantó una campaña de oración a las 5 de la mañana, no sé a qué horas otros están orando. Cuando tú ores, ora por el cuerpo del Señor, ora por el país, oremos en un solo propósito. Si se humillare mi pueblo, dice, todo el pueblo, ¿quiénes somos? Todos somos pueblo. No califiquemos a los bonitos, a los feos, a los ricos, a los pobres. Somos hijos de Dios.
¿Y qué más nos llama en la unidad? Nos habla claramente de que el amor que tenemos unos por otros. Tú amas a tu hermano, tú amas a tu padre y a tu madre, amas a tu esposo, a tu esposa, a tu familia, a tus hijos. Entonces somos hermanos en Cristo. Hoy estamos unidos por un mismo espíritu. Tiene que haber misericordia en nosotros. La iglesia primitiva dice que lo primero fue que no tenían nada en común. Hoy nosotros debemos de buscar no tener nada en común. Si sabes de alguien que está pasando hambre, ayúdalo. Si sabes de alguien que tiene necesidad y tú puedes ayudarlo, ayúdalo. Y si lo que le puedes dar son palabras de aliento, comparte la palabra. Necesitamos ser un cuerpo. Necesitamos estar unidos. Ya pasó el tiempo de estarnos criticando. Que haya misericordia en nosotros, y si en realidad consideramos que alguien está mal, vamos y oremos. Digámosle: Señor, yo clamo porque tú le reveles a esta gente, a esta iglesia, a este hermano, a este pastor, a este hombre que está allá afuera, le reveles tu verdad, lo guíes. Y como te decía antes, el amor a Dios, la fe en el Señor, la obediencia, la unidad, la misericordia, conforme leemos, nos debe de llevar a manifestar el poder de Jesús. Manifestemos el poder de Jesús. Amén. Manifestemos el poder de Jesús en todos los aspectos de nuestra vida. Esa es la nueva normalidad. Llegó el tiempo, iglesia, de que nos amemos, de que nos sintamos unidos, sintamos esa unión que nos da el Espíritu Santo. Que Jesús sea nuestro centro, que Jesús sea nuestro Rey, nuestro Señor, y que Él dicte lo que hagamos. Ya dejemos de estar divididos, porque yo creo que en realidad Él viene por una iglesia pura y sin mancha, pero eso no significa que venga por aquellos o por los otros. Él viene por todos aquellos que en realidad vivamos en amor, en armonía, en unidad, en propósito, y que lo manifestemos. Esa es la nueva normalidad, que ames a tu prójimo como tú te amas. Cuando no permites que el rencor llegue a tu corazón. ¿Por qué? Porque Jesús es el centro de tu vida. Porque dejaste todo lo demás y pusiste a Jehová, a nuestro Dios Todopoderoso, como el centro. Entonces no hay lugar para el rencor, no hay lugar para la venganza, no hay lugar para la amargura, no hay lugar para el menosprecio. Por lo tanto, nos vamos a poder amar, y si nos vamos a poder amar, vamos a poder amar a nuestro prójimo. Esa debe ser la conducta que tengamos. Si ya lo alcanzamos, no lo hemos alcanzado, pero el propósito deberá ser caminar en Él. Busquémoslo. Busquémoslo ahora mientras pueda ser hallado. Busquémoslo en este tiempo. Y manifestemos a Jesús nuestro Dios, en quien hemos puesto nuestra fe, en quien hemos puesto todo nuestro corazón. Hoy tenemos hasta las gallinas adorando aquí en medio de la palabra. Aleluya. Hermanos, la nueva normalidad, si le quieren llamar así, o la normalidad de la iglesia a la que debemos de ir después de esta experiencia tan dura de estar encerrados, de estar aislados, de estar en escasez, de estar en incertidumbre, de que el miedo acampa alrededor de nosotros, debe de ser, más que acampa, el miedo acecha alrededor nuestro. La normalidad de los hijos de Dios debe de ser tener al Señor como el centro, como lo más importante. Tener a Jesús como lo principal y el amor al prójimo como lo más importante. Gracias esta mañana por haberme escuchado. Pero quiero decirte algo: para que lleguemos a poner a Dios en primer lugar, lo tenemos que recibir en nuestro corazón. Yo quiero invitarte hoy a que hagas una confesión de fe si tú no lo habías hecho, y si te sentías lejos del Señor,
hoy sea un buen tiempo para que vuelvas. Y dile, Señor Jesús, yo te necesito. Señor Jesús, me arrepiento de la vida que había dado por normal y que estaba llevando. Me arrepiento y te pido perdón. Pídele perdón al Señor. Aunque no te hayas dado cuenta o aunque hayas dado por valioso lo que vivías, pídele perdón y confiesa con tu boca. Cree en tu corazón que Jesús es Dios, que resucitó de los muertos y que nos dio vida juntamente con Él. Y confiésalo con tu boca y llámalo y dile, Señor, ven a vivir a mi vida. Y si tú ya lo conocías y estabas en la iglesia, invítalo de nuevo, porque vienen tiempos mejores, una nueva normalidad en el nombre de Jesús. Si tú te estás congregando, te vuelvo a hacer la misma invitación, no dejes de hacerlo. Si eres del aposento alto, sabes, mantengámonos firmes. Y si no estás yendo a ninguna iglesia, te invitamos a que vengas con nosotros. Pero lo más importante hoy, que la invitación que te hago, lee la Biblia. Lee la Biblia. Lee la Biblia antes que cualquier otra cosa. Adora al Padre y tenga una relación con Él. Gracias por haberme escuchado. Yo los amo. Quiero hacer una oración de nuevo, una oración de poder. Y quiero pedirte que si tú me ves y tienes un problema, tienes una enfermedad, estás pasando por un momento difícil, te convengas conmigo. Padre, yo oro, clamo, Señor, porque tu poder se manifieste allá donde hay necesidad. Esa persona que nos está viendo del otro lado y tiene un problema en su salud, Señor, pueda recibir sanidad, Padre. Pueda recibir tu poder, Señor, y reconocer que en tus llagas fue sanada esa enfermedad, Señor. Y te pido, mi Dios, que los sanes en el nombre de Jesús, que las sanes. Toca esos vientres, esas matrices, Señor, que han estado en problemas, Señor. Regula, Señor, la presión, Padre Celestial, que tu mano poderosa sane en el nombre de Jesús y que estas personas sanadas, mis hermanos, puedan dar testimonio de tu poder. También clamo, Dios, que abra las ventanas de los cielos y lleves provisión allá a las mesas, que abras oportunidades de trabajo, Señor, y sobre todo reprendo al espíritu de temor y de incertidumbre en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, hermanos. Buenos días a todos. De nuevo, los saludo. Mi nombre es Malcolm Morales. Yo soy el pastor de la iglesia del Aposento Alto de San Miguel Petapa. Los espero allá cuando ustedes quieran y por esta iglesia virtual. Ahí está nuestra página. Puedes acudir, puedes enviarnos mensajes y puedes ver lo que hacemos. Dios los bendiga. Los amo mucho a todos. Amén.